Hola chicos, muy buenos días. Yo soy el profesor Jimmy Pineda y esta es la clase de Filosofía Antigua de Introducción a la Filosofía para el grado noveno. El primer tema que nos compete el día de hoy es el paso del mito al logos que nos muestra precisamente el origen de esto que llamamos filosofía, entendiendo la filosofía como la madre de todas las ciencias. El objetivo de la clase y de estas semanas es reconocer a la filosofía como la primera dimensión racional del conocimiento del ser humano. Vamos a ver por qué. Vamos a leer un texto de José Marías que dice, llamo filosofía la visión responsable y creo que su símbolo podría ser el haz de luz de un faro que se va moviendo y explora la realidad, variando el punto de vista en continuidad y coherencia. ¿Qué querrá decir este texto? Lo que quiere decir es que la filosofía es ese haz de luz que nos va a iluminar una nueva manera de ver el universo, una nueva manera de ver la realidad y que obviamente al iluminarnos el mundo de manera distinta nos va a generar preguntas hasta el momento en que vamos a hablar siglo séptimo antes de Cristo, estas preguntas que vamos a estudiar, digamos que no se hacían y normalmente se creía en una tradición mitológica, que es lo que vamos a ver a continuación. Paso del mito al logos. ¿Dónde se da? Se da en la colonia de Mileto. La colonia de Mileto está, digamos que en un puerto, ¿sí? Cerca del mar Egeo, y allí en ese puerto del mar Egeo confluían cantidades de culturas, confluían cantidades de personas porque era, digamos que un puerto muy comercial. Entonces no solamente llegaban productos a esta colonia griega, sino también llegaban conocimientos, llegaban personas con otras culturas y ese compartir de culturas y ese compartir de conocimientos va a generar esto que vamos a llamar el paso del mito al logos. Y como vemos aquí en el mapa, pues Mileto estaba muy cerca de Atenas, de Troya, de Efeso, de Estagira, de Abdera. Entonces todas estas ciudades, principalmente Atenas, se van a ver influenciadas por este mar de posibilidades que llega a través del mar Egeo precisamente allá a Mileto. ¿A qué nos referimos con el paso del mito al logos? ¿Qué es un mito en principio? Un mito en principio pues se reconoce como una narración simbólica extraordinaria protagonizada por personajes divinos o heroicos que intentaban explicar la realidad. No había una manera de explicar lo que pasaba y lo que acontecía aparte de los dioses. En la antigua Grecia, las creencias en estos dioses que eran particularmente antropomórficos, es decir, que tenían figura humana, recordemos que antropos significa hombre, y mórfico significa forma, eh, tenían unas narraciones sobre estos, como por ejemplo el nacimiento de Atenea. ¿Sí? Entonces Atenea es la hija de Zeus y de Metis, nace de la cabeza de Zeus completamente vestida y armada. ¿Cómo? Nadie se lo preguntaba, simplemente era la tradición griega de creer en estas historias. Atenea era reconocida entonces como uno de los 12 dioses griegos del Olimpo y estaba encargada de la guerra, de la civilización, la sabiduría, la estrategia, las artes y de la justicia. Sin embargo, pues principalmente se le reconocía como la diosa de la sabiduría. Entonces, cuando alguien adquiría un nuevo conocimiento o cuando alguien alumbraba una nueva idea, siempre se decía que era gracias a la diosa Atenea que lo había iluminado, pero no se encontraba o por lo menos no se preguntaban por la aparición de ese conocimiento de una manera más cercana. Simplemente se decía que Atenea era la responsable de eso. Y así todas las explicaciones sobre todo lo que acontecía en el mundo eran a partir de los dioses y narraciones míticas de grandes batallas y de grandes hechos con ellos. Pero ¿cómo llegamos a esto que es el logos? ¿Qué es el logos? El logos, la palabra como tal logos, etimológicamente hablando, significa teoría o ciencia, pero comprendidas de la filosofía, el logos va a ser la reflexión racional. Entonces ya no vamos simplemente a creer en una historia fantástica, sino que vamos a tratar de sustituir esa historia por una reflexión más personal que yo pueda comprender. Eso era lo que querían los griegos. Sin embargo, ya habían unos rastros de filosofía dentro de la literatura de dos antiguos y grandes escritores que eran Homero y Hesíodo. Principalmente Homero, cuando escriben la Ilíada y la Odisea, narraban digamos que algunas reflexiones que ya eran racionales y que se alejaban un poco de esas figuras antropomórficas. Entonces hablábamos de realidades que no eran análisis antropomórficos, sino que eran unas realidades distintas. Por ejemplo, esta cita de Homero, el océano es el generador de dioses y la génesis de todas las cosas.
pensar que algo distinto a los dioses fuera el origen de todas las cosas ya era algo, digamos que un poco loco para la época. Y sin embargo, fue precisamente eso lo que generó el conocimiento que el día de hoy podemos tener. ¿Cómo se dio esto? Esto en realidad no pasó de la noche a la mañana, no fue un milagro y ya, uy, pasamos del mito al logos, no, sino que se debió a varias influencias. La primera de esas influencias fue la influencia religiosa. Los griegos tenían una religión muy afincada y era que los dioses vivían en el Olimpo, los dioses nos habían creado y ellos determinaban nuestro destino. De hecho, éramos el centro del universo y ellos habían puesto en la cúpula celeste, en la parte de arriba, las estrellas para que nos iluminaran a nosotros. Entonces, digamos que hay una religión un poco ortodoxa, no muy poco ortodoxa, cuando ponemos, perdón, a seres que son dioses perfectos supuestamente con tantas imperfecciones, ¿no? Porque eran vengativos, porque sentían rabia, ira, porque a veces acometían actos que no eran muy puros. Entonces, digamos que empieza esa reflexión de, bueno, ¿qué tan real puede estar siendo esto que nos están diciendo? Y la primera pregunta fundamental aparece de dónde salimos nosotros. Entonces decimos que los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, y los trabajos y días de Hesíodo hablaban de dioses que no eran humanos para explicar el origen del mundo, como por ejemplo el océano o el caos, ¿sí? Entonces digamos que son dioses distintos, que no tenían una figura antropomórfica. Eso empieza ya a cambiar un poco la visión de la realidad. Luego viene la parte científica y es que los saberes que llegan de China, de India, de Egipto y de Mesopotamia a Mileto a través de ese puerto van a empezar a contribuir para la aparición de la inquietud científica y filosófica. Entonces, por ejemplo, la aritmética, que es uno de los trabajos chinos más antiguos, va a llegar a Mileto y la aritmética en 9 secciones es un texto de la dinastía Zhou que aparece hacia el año 1000 antes de Cristo y sin embargo miren todo lo que se demora en llegar a Mileto. Cuando llega se empieza a regar y la aritmética va a ser un descubrimiento maravilloso que nos va a permitir entender la realidad de una manera muy distinta. También, obviamente, la sociedad y la economía van a tener que influir porque el comercio permite que otros conocimientos de otros pueblos lleguen a la aristocracia griega y la aristocracia griega entonces se va a sentar a dedicarse a filosofar, va a utilizar ese tiempo libre que nosotros vamos a llamar ocio para pensarse el mundo. Y también otra cosa, y es que a nivel económico aparece la moneda y esto va a permitir el razonamiento abstracto. Es decir, lo que para nosotros hoy día es muy normal, cuando vamos a la tienda y con un billete de 2000 compramos algo de 1700 y nos devuelven 300, pues bien, eso es algo muy común para nosotros, pero para esa época no, porque en esa época se hacía era el trueque. Yo tengo una mercancía, la intercambio contigo que tienes otra mercancía que yo necesito, pero luego cuando aparece la moneda, aparece la necesidad del álgebra y esa abstracción de razonamiento nos va a cambiar la manera de vivir hasta el día de hoy. Entonces, digamos que en las polis griegas va a surgir también otra idea gracias a este comercio, gracias a la aparición de la moneda y de una nueva economía también va a aparecer la visión de la democracia, el demos kratos, es decir, la posibilidad de que la ciudad pueda ser gobernada por los ciudadanos mismos. Ellos puedan elegir, puedan tomar decisiones dentro de lo que pasa en la polis. Recordemos que polis significa ciudad en griego. Y estos conceptos que van a aparecer detrás de la democracia, como la ciudadanía y la amistad, van a ser fundamentales en el paso del mito al logos. Entonces, muy bien, esta era la clase sobre mito y logos. Espero que les sirva para recordar un poco y nos vemos en la próxima clase.